Mi nombre es Claudia Mendoza y mantener es el tema de la salud. Sin embargo, a veces olvidamos que la salud física suele ser un reflejo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y que además nos activemos en este tema y realmente nos enfoquemos de manera holística en cuestión de nuestra salud. Pues me acompaña la especialista psicóloga María del Pilar Silva Aceves. Es egresada de la UNAM con más de 20 años de experiencia en psicoterapia, en investigación de la motivación de los grandes grupos. Es tanatóloga, también trabaja en astrología, tarot terapéutico, y bueno, pues es un placer tenerte el día de hoy aquí, Pilar. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Claudia. Muy contenta de estar aquí. De verdad agradezco mucho tu invitación y que haya estos espacios maravillosos para que uno pueda expresar y compartir esto tan relevante, importante y también de alguna manera que va a complementar toda nuestra vida saludable. Muchas gracias. Gracias por venir, Pilar. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues cuéntame, el tema de hoy es salud holística. Así es. Hablemos como siempre, empecemos por el inicio, ¿verdad? Okay. ¿Qué es esto de salud holística? ¿A qué hace referencia? Mira, es bien importante comprender la salud como una condición de todo nuestro ser. A veces creemos que no estar enfermos es suficiente, pero la enfermedad es solo valga la comparación, la enfermedad es solo un síntoma de que no estamos equilibrados. Y no tener enfermedades no quiere decir que estemos verdaderamente sanos, porque necesitamos cuidar todas las áreas del ser, no nada más el cuerpo físico, que es maravilloso, que es un vehículo increíble, una maquinaria perfecta, impresionante. Estaba viendo el otro día unas diapositivas en internet del cerebro. Es un espectáculo maravilloso comparativo con imágenes del universo que ahora nos mandan los satélites, y es impresionante. No nada más la parte física, la parte mental, que la tenemos muy descuidada porque creemos que la parte mental es nada más estar pensando y no sabemos cómo alimentar la parte mental. Estar pensando, pero ¿qué estamos pensando? ¿Y qué estás pensando? Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y damos por hecho a veces les digo yo, ¿verdad?, a los pacientes, las películas de horror que nos fabricamos nosotros solitos, sí, las damos por hecho y andamos tomando decisiones en la vida al respecto y con base en eso, ¿no? Entonces, ahí tampoco podemos hablar de salud. Uh-huh. La parte emocional, ¿no? Cuando no es que estar triste o enojado esté mal, sino que a veces ni cuenta me doy que estoy triste, enojada o confundida, o que me acordé de algo que me sucedió hace mucho y en eso me encontré a fulanito, a mi primo, a mi cuñada, y ya reaccioné como si yo hubiera estado en aquel momento del pasado. ¿Me explico? Entonces, emocionalmente ahí hay ruido. No identifico la emoción que tengo, entonces tampoco estamos hablando ahí de salud, si no sé ni qué estoy sintiendo. Y a veces sería el hecho, que la situación que nos llevó a esa emoción, ¿no? Porque muchas veces tú dices, me acuerdo de algo que ocurrió, pero a veces ni siquiera es consciente. A veces generalmente solo estoy reaccionando debido a ese recuerdo inconsciente que me detona esta emoción, ¿no? Exacto. Fíjate que los especialistas en conexiones neuronales, imágenes mentales y todo esto nos dicen que la mayoría de los acontecimientos del presente tienen una relevancia de tal o cual magnitud X en función de lo que te hacen sentir según tus experiencias del pasado. Así que muchas de las veces que tal vez alguien se enoja con su pareja o con el vecino, etcétera, aparentemente el día de hoy está sintiendo el reflejo de algo que sucedió hace tiempo y no está consciente de eso. Entonces solamente actúa en función de aquello que sintió.
hace tal vez lo que no pudo hacer cuando tenía 5 años y no se pudo defender de algo, o no pudo detener algo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces tampoco, ese es el estar, digamos, no tener conciencia de por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando, y muchas de las personas que nos están escuchando pueden darse cuenta cuántas veces después de decirle algo a alguien porque estábamos muy enojados, después nos arrepentimos y dijimos, pero ¿por qué le dije tal? ¿Por qué le dije cual? Y es que no nos dimos cuenta que estábamos obedeciendo realmente a un reflejo de algo que pasó hace mucho tiempo. Porque a lo mejor ni nos acordamos de qué acontecimiento es, como dices, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también es revisar esa parte, las emociones, que tiene mucho que ver con lo mental, con qué estoy pensando, ¿sí? Uh-huh. Están de la mano, un sentimiento y un pensamiento generalmente están juntos. Podemos ir respondiendo por situaciones vividas en años anteriores. Muchas veces ni siquiera es una situación consciente, uh-huh, y solo vamos, y tú comentabas, ¿no? A veces hasta nos arrepentimos, ¿no? Híjole, ¿por qué le dije, uh-huh, esto? ¿Por qué hice aquello? Y creo yo que en este proceso, incluso la mayoría de las veces, ni siquiera llegamos al punto en que está bien, ya, me arrepentí, me siento mal, uh-huh, pero nos quedamos ahí. Pues sí. Ni siquiera vamos al siguiente paso, que podría ser, se me ocurre, el decir, ¿qué podría hacer? Uh-huh. ¿Cómo me gustaría en la siguiente ocasión responder? Exacto. ¿No? Claro, para eso necesitamos un trabajo guiado, orientado, ¿no? Antes que nada, hacer conciencia de que tuve ese momento, de que me estoy dando cuenta de que algo hice que ni supe cómo lo hice, ni por qué, ni de dónde me salió. Entonces sí es importante que yo esté consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando y las motivaciones que tengo. Una parte importante también es el área espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de esa parte desconocida, entre comillas, para la mayoría de las personas, en donde curiosamente se siembran las creencias de lo cotidiano, no las creencias de una filosofía. No. O sea, sí se elabora tu filosofía de vida, pero ni siquiera de eso estamos conscientes, ¿no? Son las creencias de lo que yo aprendí desde que estaba muy pequeñito, desde que era un niño muy pequeñito, que aprendí del entorno, aprendí de lo que me dijeron los adultos que me cuidaban, de lo que es la vida. No llores porque eres niño, y tú eres niña, tú puedes jugar a las muñecas. Esas son creencias. Uh-huh. Cuando seas grande tienes que ser ingeniero como tu papá. Y cuando seas grande tienes que ser una mujer, etcétera, etcétera. Todo eso son creencias. Y no nada más porque nos lo digan directamente, sino en la vida cotidiana, de acuerdo a cómo los adultos que nos cuidan se comportan con el resto del mundo, es que yo voy asimilando, cuando soy bebita, voy asimilando las reacciones, las motivaciones, los estímulos, y los voy interpretando inconscientemente de acuerdo a mi temperamento. Este es un tema bien importante, porque si nosotros hacemos alusión, si nosotros aprendemos a distinguir nuestro temperamento, vamos a aprender entonces a reaccionar de otra manera en cada evento de nuestra vida cotidiana. Ok. Platícame qué es esa parte de temperamento. Exacto, bien importante, bien ¿Qué interesante. temperamento tengo? Mira, así un poquito como de escuelita, te voy a decir que hay una clasificación de 3 temperamentos principales. Okay. Uno es el analítico, otro es el conductual y otro es el sensorial.
El analítico es el que piensa mucho, el que habla poco y el que todo lo pasa por la razón y todo lo compara con sus conocimientos. Uh-huh. El conductual es el que hace muchas cosas, es el niño y la niña inquietos, ¿no? Sí. Muchos de los conductuales son etiquetados actualmente como niños de atención dispersa o como hiperactivos. Y los andan llevando a los psicólogos, a los psiquiatras a que los mediquen, y la verdad es que la población de verdaderamente personas con problemas neurológicos que los tendrían que llevar a medicarse es menos del 2%, Claudia. Es bien importante que nosotros hagamos conciencia de eso, porque que mi hijo, que mi hija no se comporte como yo quisiera, no quiere decir que tiene problemas psicológicos. Básico, quiere decir que es un niño libre, una niña libre, y que va a comportarse y que va a tener una actitud motivada por su propia energía interna. Uh-huh. Entonces esos son los conductuales, los que más se distinguen, ¿no? Los traviesos, los que se suben, los que tiran, los que rompen, los que quieren hacer una cosa y no terminan y dejan y todo, esos son los conductuales. Porque además es quizá incluso como una necesidad interna, ¿no? El sentir, el vivir, no sé cómo experimentarlo, sí. ¿no? Y así es como aprendo cuando soy una persona conductual. Esa es mi manera de aprender, de percibir al mundo. Exacto. Pero dijiste algo súper importante, Pilar. O sea, yo creo que como papá o como mamá, sí debe ser súper complicado. Sí. Porque sí, son chiquitos sumamente activos. Exacto. Pero eso no quiere decir que tengan algún trastorno o algún problema. Claro que no. Claro solamente no. Es su forma de vivir el mundo. Es su forma de manifestarse, de expresarse. Uh-huh. Necesitan hacerlo así. El otro temperamento es el sensorial o kinestésico, que es el que se expresa a través de las emociones. Okay. ¿No? Entonces tenemos al pequeño, la pequeña, que algunos adultos se quejan porque dicen, es que este niño llora por todo. Es que este niño todo le duele. Uh-huh. No le puedes hacer tantito así, tocarle tantito así, porque ya se está quejando. Pero es que él es sensorial. Okay. Su manera de comunicarse, de expresarse en el mundo es a través de lo que siente. Entonces, las expresiones de las emociones van a ser muy vívidas en ellos. Uh-huh. Entonces, sí, y a lo mejor a estas personas o a estos chiquitos se les va calificando como exagerados, dramáticos, hipersensible, es que todo te quejas, todo lloras, de todo. Y no se vale tampoco, uh-huh. porque entonces una etiqueta, a cualquier persona le hace daño que le pongan una etiqueta, sobre todo cuando somos pequeños, uh-huh. cuando le tenemos tanto, o le damos tanto valor a lo que nos dice papá, lo que nos dice mamá, abuelita. Los adultos que nos cuidan son para nosotros nuestros protectores, nuestros guardianes, nuestros modelos. Uh-huh. El modelo a seguir. Entonces, si mamá me dice que soy llorona, pues debo serlo seguramente, ¿no? En ese momento soy lo que mamá y papá dicen, ¿no? Soy lo que mis figuras principales dicen, son mis pilares. Entonces, lo que ellos opinen de mí es el resultado de lo que yo soy. Si me tratan como si yo fuera muy frágil, yo entonces me voy a sentir todo el resto de la vida, si no hago conciencia de esto, uh-huh. voy a creer que de verdad soy frágil. Uh-huh. Si me hacen o me tratan como si yo pudiera todo, uh-huh. aunque yo me sienta a veces débil o vulnerable, voy a ver cómo le hago, pero tengo que cubrir la expectativa de papá o de mamá que me dijo que yo era fuerte o que me hizo creer con sus actitudes que yo era fuerte. Y empiezas a rechazar esa parte de ti, ¿no? De sensibilidad. Sí, claro. ¿No? Sí, de vulnerabilidad, porque yo
tengo que ser lo que ellos quieren Exacto. que yo sea. Claro, y no es un razonamiento lógico lo que lleva a decidir esto, obviamente, sino que es el reforzamiento conductual, es el condicionamiento psicosocial lo que me hace adoptar un carácter. Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. En el temperamento ya viene. Tú naces con un temperamento. El analítico es un niño muy serio, aun y cuando sea bebé. Va a ser un niño muy serio, una niña muy seria, observadora, tranquila, no muy expresiva actitudinalmente. Sin embargo, como esponjita, va aprendiendo y pronto va a encontrar la manera de comparar dentro de sí lo que está sucediendo y empezar a decir, esto es verde, esto es frío, esto es bueno, esto es malo. El analítico. El conductual, pues va a estar sufriendo los condicionamientos del ambiente porque como es inquieto y como le gusta empezar cosas, a veces no terminarlas, si no está bien orientado, un conductual, si va a estar descalificado, porque es muy inquieto, porque rompes, porque desordenas, porque ensucias, entonces soy un verdadero problema para mi familia. No lo pienso, actúo como ser un verdadero problema porque esa es la expectativa de mi familia. Me están diciendo constantemente, eres un problema, soy un problema. Actúo entonces como un problema porque eso es lo que me están diciendo que soy. Eso es lo que mi familia me está dando como identidad. ¿Ok? Entonces, ese es el temperamento. Pero de acuerdo a mi temperamento, yo traduzco los estímulos del ambiente, de la gente que me rodea, y entonces me empiezo a forjar un carácter. Y dependiendo del reforzamiento que yo tenga, ya sea de motivación o de descalificación, mi carácter va a ser adaptable o no, asumible, capaz de aprender o no. Porque estarás de acuerdo que aunque sea alguien analítico, si no tiene la autoestima en su lugar, sus reacciones van a ser de criticón, de autoritario, de poner etiquetas a la gente, de no te hablo, pero cuando te hablo para decirte en dónde te estás equivocando. ¿Sí? Ese es un analítico que tiene baja autoestima. Un conductual que no tiene la autoestima en su lugar es alguien que está actuando como los que han etiquetado hiperactivos, de atención dispersa, problemáticos, etc. Un sensorial que no tiene la autoestima en su lugar es alguien que no va a identificar sus emociones o que va a explotar fácilmente y que va a tratar de dañar al otro, que va a ser reactivo, tal vez violento o simplemente se arrincona. Y en el caso extremo, un sensorial etiquetado, un sensorial inconductual que no tienen la autoestima en su lugar, son proclives al suicidio. Y vamos a tratar de entender esto un poquito también, ¿no? Sí, entonces, bueno, somos complicados, como seres humanos somos complicados. La naturaleza se pulió con nosotros porque nos dio muchos elementos y es nuestra responsabilidad ir identificando qué somos. No somos nada más lo que vemos en el espejo, que ya es maravilloso de por sí. Tener un cuerpo, esté como esté, de la talla que sea, es maravilloso, porque funciona. Aun y cuando hubiera por ahí algún síndrome, algún trastorno, alguna situación aparentemente de discapacidad, etcétera, créeme, es un cuerpo maravilloso, porque aún a través de la discapacidad, los seres humanos somos capaces de crear, de generar, de expresarnos, de manifestarnos. Es maravilloso el cuerpo físico, pero no somos eso. Eso es muy limitado. Siendo tan maravilloso, es la parte más insignificante de nuestro ser. Sí, porque entonces ahí ya me estás hablando de la parte
física, Exacto. de la parte tangible que es en la que a lo mejor mayor enfoque ponemos, porque es la que se ve, es la que se siente, es la que se enferma, pero entonces nos olvidamos justamente de esta parte de identificar, reconocer y aceptar nuestro temperamento. Pero mencionabas la parte del carácter, Pilar, y me gustaría regresar un poquito ahí porque esa sí se va desarrollando. Sí. Entonces, ¿qué ocurre si fui desarrollando un carácter con etiquetas, con el rechazo porque a lo mejor era demasiado inquieto o demasiado sensible o demasiado analítico? ¿Qué sí podemos hacer ahora como adultos? Primero que nada, hacer conciencia y reconocer que a lo mejor alguna de mis actitudes, más que ayudarme a mantener buenas relaciones, por ejemplo, o a ser eficiente en mi trabajo, o a tener el nivel de vida que yo quisiera, o a tener la calidad de salud, la calidad de vida que yo quisiera, algo está pasando y tengo como desbalanceado eso, entonces necesito reconocer eso. De ahí irme a un poco más a detalle a decir qué acciones mías, qué decisiones mías me han estado impidiendo o favoreciendo que yo me vaya más bien como que a donde no me quiero ir, ¿no? A tener una mala salud, a no estar bien económicamente, o a el típico, ¿verdad?, que se oye a veces en algunas parejas: todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. ¿Por qué siempre me encuentro con hombres de estas y estas características? Porque algo en tu conducta, en tu manera de expresarte, inconscientemente está atrayendo ese tipo de personas, porque algo están complementando para ti, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué parte de mí se está manifestando, se está expresando, que me estoy rodeando de esto o que está sucediendo esto que no me gusta? Sobre todo porque es claro, cuando suceden cosas que no nos gustan, en donde decimos, a ver, ¿qué está pasando aquí? Donde entonces buscamos el cambio o donde quisiéramos tener un cambio y muchas veces no lo logramos. Claro, y lo que pasa es que justamente las inconveniencias de la vida, ¿no?, o las contingencias de la vida son para eso, para que detengamos nuestro camino. Incluyo las enfermedades, incluyo los accidentes, o sea, nada es accidental en la vida. Aunque digas, pero si yo iba bien y de por qué choqué, ningún accidente es ni casualidad. Y sí es coincidente. ¿Por qué sí es coincidente? Porque son energías que coincidieron en la vibración y se encontraron en un punto. Aparentemente para nuestro daño, por ejemplo, ¿no? Encuentros no deseados, un asalto, situaciones no deseadas, una enfermedad, un choque, un robo o perder algo. O no, encontrarme en una situación de desventaja, aparentemente perdí el trabajo, X. Todos esos eventos no nos damos cuenta, pero son provocados por nosotros mismos, de acuerdo a no saber qué pasa dentro de mí, no saber qué pensamientos son más predominantes en mi decidir cada día. Y eso es lo que sucede. Los eventos suceden porque nosotros los estamos provocando y no nos damos cuenta. Y suceden precisamente para eso, para que hagamos un alto en el camino y podamos decir, a ver, ya perdí otra vez el trabajo, o ya otra vez perdí dinero, otra vez perdí las llaves, otra vez me encontré con un hombre maltratador, otra vez me encontré con una mujer que no me pela o que me pone el cuerno, otra vez, ok, ¿qué parte de ti está atrayendo, está llamando, está generando las circunstancias que dan origen a ese evento, a esas situaciones? Necesitas revisarlo. Y muchas de las veces es como querernos ver la nuca. ¿Cómo le haces? Entonces, ¿qué necesitas? Por lo menos un espejo. ¿Estás de acuerdo? ¿Y quién te va a poner un espejo para que tú puedas ver esa parte tuya inconsciente que está en la oscuridad de tu conciencia? Pues un terapeuta.
Generalmente eso es lo que yo diría, ¿verdad? Un buen libro de crecimiento personal, yo no dudo, claro que los hay, muchos y muy buenos, algunos no tanto, hay que tener cuidado con qué andamos leyendo. Uh-huh. Pero un psicólogo, que afortunadamente ya mucha gente se está dando cuenta que no necesita, como decían antes, ¿verdad? Yo no estoy loco para ir al psicólogo, no tienes que estar loco. Y la verdad, a veces revisamos un poquito y creo que hay más locos afuera del manicomio que adentro, ¿no? Regularmente sí. Sí, porque simplemente el hecho de pensar que tú solo vas a resolver todo, pues eso ya no es un buen síntoma, ¿eh? O sea, déjenme se los digo de una vez. Exacto. Desde ahí ya hay un problema. Exacto. Y justo esta persona que está frente a mí en este momento, y cualquier persona que tú elijas, va a actuar justamente como este espejo, pero no solamente como este espejo de frente, como bien lo dijiste, un espejo en donde están nuestros puntos ciegos, ¿no? O sea, eso creo que es importante tenerlo claro. Por mucho que uno puede tener la capacidad en algún momento, claro, de resolver sus problemas de manera individual, porque por supuesto que sí, todos tenemos un punto ciego. Sí, ¿no? Y es bien importante que reconocer algo. Nuestra cultura no nos ha dado todos los elementos, nuestra educación ancestral no nos ha dado todos los elementos para reconocer que sí tenemos puntos ciegos y que sí podemos recurrir a otra persona diferente de nosotros para que nos ayude a verlos. Y desde luego, al menos desde mi perspectiva, que es mi terapia se basa en el desarrollo humano, que es centrar la terapia en la persona. Entonces, a mí sí me interesa que la persona que recurre a terapia aprenda cuáles son sus puntos ciegos, cómo reconocerlos en lo cotidiano, independientemente de que pueda recordar o no la historia o el evento del pasado que lo llevó a generar eso, porque eso ya es terreno del psicoanálisis, esa es otra cosa. El desarrollo humano es ayudarle a la persona que encuentre dentro de sí misma sus propias herramientas, sus propias técnicas muy personales para cacharse, digo yo, ¿verdad? Cuando ya me volví a enganchar en el enojo con tal persona, ¿cómo no engancharme? Bueno, tú vas a aprender de ti. ¿En función de qué? En función de que yo te diga, aguas con esto, aguas con aquello, aguas cuando te sientas así, haces esto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas técnicas, pero bueno, es eso, ¿qué hacer para poder transformarnos, para poder ejercer nuestro temperamento con un carácter que aprende, que es adaptable, que se puede relacionar de acuerdo a tu temperamento, porque no le vamos a pedir al analítico que deje de ser analítico, pero que sí fortalezca su autoestima para que sea una persona feliz, primero que nada, y útil a su comunidad. ¿Sí? Y cada quien en su rango, cada quien en lo que sea, cada quien en sus dones, cada quien en sus habilidades, porque ese es el, digamos, el esquema ideal, ¿no? Uh-huh. de a donde yo siempre promuevo, ¿no? La terapia. Claro. Uh-huh. Pues nos tenemos que ir, Pilar. Fue un placer. Igual estar contigo, sí. Tener esta charla tan clara, tan ilustrativa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia, gracias a la estación, a todo el mundo. Si quieres dar tus datos, por favor. Sí, encantada de la vida. Mira, las citas conmigo, si alguien está interesado, en mi celular con toda confianza, en el WhatsApp, en el 55 74 55 96 23. A tus órdenes, a las órdenes de todos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerden que cualquier día pueden dejar salir a ese maestro interior y que sea esa persona interior, ese maestro quien tome las riendas de su vida para ser una mejor persona. Y gracias a ti por escucharnos en esta transmisión, que tengas un maravilloso día. Mi nombre es Claudia Mendoza, nos vemos en la siguiente semana.
Bye bye.